realmente una figura polifacética, poliédrica. Tiene tantas facetas en su vida que ser especialista en él es una labor muy difícil porque no le alcanza al historiador casi ni una vida para poderlo asumir, a poder asumir todas las actividades que llevó a cabo, su pensamiento, todo lo que escribió, toda su obra en conjunto y el impacto que tuvo no solamente en España y en América, sino también en otros países. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico, misionero y cronista crítico de la conquista y colonización del continente americano. Destaca por su labor de defensa de los indios y es considerado precursor de los derechos humanos. Nace en el año 1484 en Sevilla, España, en una familia de clase mercantil. Su padre acompañó a Cristóbal Colón en el segundo viaje de exploración a las Indias en 1493. Estudió latín y letras en la Escuela de Catedralicia de San Miguel de Sevilla, donde fue alumno del famoso humanista Helio Antonio de Nebrija. Posteriormente comenzó sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca para convertirse en sacerdote. Llega primero como encomendero, llegó a las Indias, ¿verdad? Recibió indios en repartimiento, puso una granja, tenía, por así decir, esclavos, etc. En 1506 viaja a la isla La Española en el denominado Nuevo Mundo, hoy territorio de República Dominicana y Haití, donde fue sacristán y catequista de medio tiempo y agricultor y abastecedor del negocio de su padre. Después de obtener el bachillerato en Salamanca, en 1506 es ordenado diácono y en 1507 sacerdote secular en Roma. Posterior a esto, Bartolomé vuelve a las Indias como capellán y encomendero. En esta época observa las masacres de los pueblos indígenas, así como el trato inhumano que se daba en las encomiendas y la esclavitud en los trabajos mineros. Esta especie de conversión que él sufre, ¿no?, cuando escucha el sermón de Montesinos defendiendo la vida de los indígenas, señalando la crueldad de la conquista, la gran mortandad de las poblaciones originarias, en fin, y de allí inicia esta lucha. La predicación de Antón de Montesinos fue lo que lo convirtió, lo que lo cambió, ¿verdad? Porque Montesinos fue, como se sabe en la historia, el primer grito en contra de las injusticias que se estaban cometiendo en las Indias, y es célebre el que acaso estos no son hombres, no son seres humanos como nosotros, como diciendo que por qué los estaban esclavizando. Era como una voz en el desierto, digamos, planteando esta metáfora. Eran pocos, Montesinos fue uno, Las Casas fue otro, y otros más, que escandalizados o dolidos por haber sido testigos de la conquista cruenta, porque todas las conquistas son cruentas y todas las guerras son cruentas, pero el ser testigo de esto y ver la situación de los pobladores originarios, maltratados, subyugados, en fin, todo lo que converge en lo que es la colonización. En 1511, los frailes dominicos protestan contra el maltrato a los nativos en la isla La Española, evento que impresiona a Bartolomé de las Casas y gracias al cual en 1514 decide abandonar su vida de sacerdote, comerciante y encomendero y se aboca a su misión clerical, decidido ahora a encontrar lo que él llama un remedio total para los daños causados por los colonizadores en las Indias. En 1516, las Casas documentan 2 memoriales su denuncia de la destrucción y las injusticias de los españoles contra los indios. Él siente esa misericordia, siente esa caridad, siente ese dolor por las personas que están sufriendo y que no le han contado, que él mismo lo ha visto. En su segundo proyecto de reforma de 1518 propone un plan de migración de campesinos desde España y a pesar de ser aprobado por la corona, el reclutamiento de campesinos así como la asignación de fondos no procedieron. Se dio cuenta de que estaban casi diezmados, estaban a punto de desaparecer porque era tal la opresión en la que se los tenía, eran los trabajos tan duros a los que se les sometía, que estaban muriendo los indígenas. Ante estos fracasos, Las Casas experimenta una segunda conversión que le lleva a ingresar a la Orden Dominicana en 1522. Bartolomé de las Casas
tiene pues esa conversión, inclusive va a España, primero Cisneros lo nombra el protector de los indios, después ya sería Carlos V. Dominico, la escritura fue una actividad recurrente el resto de su vida. Sus escritos denunciaron las guerras de conquista y la subyugación de los amerindios. Los conquistadores iban con una mentalidad que era favorecerse precisamente de las empresas de conquista, de tener a su servicio a los pobladores originarios como si fueran siervos. De ahí viene el repartimiento y la encomienda en el Nuevo Mundo, que fue una prolongación también de algunas instituciones españolas. Y entonces este hombre se alza contra esa generalidad que son los conquistadores, que están obviamente buscando para su beneficio personal tierras, riquezas, siervos, porque han invertido en esa empresa de cruzar el Atlántico y tratar de buscar mejores oportunidades que en la península. En 1532 fue acusado de no dar la Sagrada Comunión a un encomendero explotador en su lecho de muerte, por lo que recibió órdenes de volver a Santo Domingo, donde fue silenciado durante 2 años. Motolinía lo ataca diciendo que este es un fraile muy revoltoso, ¿no? Entonces tenía una personalidad, digamos, sui generis. Y claro, contrasta o choca con los intereses del grupo conquistador. Son 2 mentalidades distintas, pero las 2 se entienden perfectamente en el contexto de su época, que es el siglo XVI. En 1534 emprende un viaje hacia Perú con la finalidad de poner en práctica del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, cuya filosofía principal era la evangelización libre de violencia. Lamentablemente se vieron forzados a desembarcar en Nicaragua, donde presenciaron más actos de crueldad. Dada la peligrosidad de la zona, aceptaron la invitación del obispo Francisco Marroquín de viajar a Guatemala para cumplir sus objetivos de evangelización originalmente planeados para Perú. En 1536, el obispo Marroquín convocó a las casas a la Junta Eclesiástica Mexicana. De dicha reunión y los temas que se discutieron en ella surgieron 3 documentos sobre la evangelización y los problemas que se han presentado con ella en el Nuevo Mundo. La primera versó sobre la Iglesia amerindia, en cuanto a las discusiones sobre el bautismo en indios adultos recién iniciados en la religión. La base de dicho documento fue el programa para el modo de vivir de los indios cristianos diseñado por las casas. La segunda tocó el tema de la esclavitud, tanto de su abolición como de la liberación de los indios que se encontraban en el sistema de encomiendas. En esta ocasión se utilizaron como guía las 8 proposiciones contra las conquistas, también expuestas por las casas. La tercera es la más importante, ya que inspiró la bula papal de Juan Pablo III en 1537. Se fundamentó en lo expuesto por las casas del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, sosteniendo que los indígenas eran humanos libres capaces de aceptar la fe y gozar de propiedades aun si no fueran parte de la Iglesia. En 1540, las casas regresa a España para enrolar misioneros y llevar a cabo la evangelización pacífica en Guatemala. Aprovechando el viaje, Bartolomé tuvo una audiencia con el rey Carlos V, donde le informó sobre la situación en las Indias y propuso medidas para corregir el curso de la colonización. Gracias a este encuentro se crearon las leyes nuevas, que fueron promulgadas en 1542. Dicha nueva legislación plasmaba los ideales humanistas de las casas. Las Casas es nombrado obispo de la diócesis de Chiapa en 1543 y los objetivos principales de su nuevo cargo consistían en llevar a cabo acciones tendientes a la evangelización pacífica en zonas donde se hubieran suscitado actos violentos hacia los indígenas, esto mediante la aplicación de las leyes nuevas. Además, los esfuerzos se concentraron en llevar a agricultores provenientes de España, quienes serían supervisados por miembros de la orden. En 1546 se tomó la decisión de brindar el perdón de los encomenderos y explotadores que se comprometieran a la restitución. De esta manera, las casas utilizó el sacramento como un arma de remedio total. Dominicos le solicitaron a Bartolomé que dictara las reglas para dichas confesiones, y así surgen las 12 reglas de confesionario. Existieron protestas en contra de las 12 reglas que escalaron hasta el Consejo de las Indias y la Inquisición, quienes reclamaron una descripción del concepto de soberanía española, pues empezaba a acusar al obispo Las Casas de traidor. De 1542 a 1553, Las Casas trabajó en importantes obras tales como las que podemos ver en la pantalla. Felipe II designó a Las Casas, quien se había retirado del obispado, como parte de su consejo privado para consultar cuestiones del Consejo de las Indias.
La situación en Perú llamó la atención de las casas, ya que los encomenderos proponían perpetuar la encomienda, pero el fraile frustró esta iniciativa. De esta controversia surgen las últimas obras de Bartolomé de las Casas, que son una especie de testamento intelectual. En su lecho de muerte, en 1566, envió al Papa Pío V una copia del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, junto con la petición de excomulgar a quienes pensaran en la inferioridad del indígena y así pretendieran evangelizar a los pueblos indios. Al rey Felipe II le envió otro escrito en el que expuso cuál fue la misión de su vida y cómo la corrupción de los gobernantes en el Nuevo Mundo se traducía en el despojo de la soberanía del monarca, por lo que concluye solicitando la devolución de la mencionada soberanía, teniendo como base fundamental el consentimiento de los indígenas y así terminar con la destrucción de las Indias. A la edad de 82 años, el 18 de julio de 1566, Bartolomé de las Casas fallece en un convento dominico en Madrid, pero su legado continúa hasta hoy.